Hola de nuevo, vamos a resolver ahora la parte B del problema que resolvimos, el 2320, ¿cierto? Que dice, ¿qué carga final y qué diferencia potencial entre sus extremos tendrá cada condensador? Expresar la respuesta en función de V0, C1 y C2, C3. ¿Ya? Bueno, aquí está la parte que hicimos antes y pusimos los resultados acá. La capacitancia 1 tendrá como carga encerrada, ¿cierto? Esto. El voltaje va a ser esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Bueno, teníamos una capacitancia equivalente, ¿cierto? Que la encontramos antes, ¿cierto? Acá. Y de esta capacitancia equivalente pasamos de vuelta a una en paralelo, ¿cierto? Que es del problema original. Claro, cuando estas dos las juntamos en una equivalente entre esas dos, ¿sí? Ya, ¿por qué esto es beneficioso? Porque, claro, ya conocemos todos los casos de C1, conocemos el voltaje, la diferencia potencial que hay entre, entre los extremos de esta capacitancia y que a su vez van a ser lo mismo que estos. Y por lo tanto, como en C23 conozco la capacitancia y conozco el voltaje, ¿cierto? Por la definición de la capacitancia, que es esta, puedo conocer, tengo la capacitancia, tengo el voltaje. Entonces puedo conocer la carga que encierra C23. Entonces hagamos eso. C2, perdón, la carga 23, que encierra 23, tendría que ser, claro, si paso multiplicando esto para acá, quedaría capacitancia 23 por la carga, perdón, por el voltaje, ¿cierto? Que en este caso es sin subíndice. Bueno, la capacitancia 23 la teníamos arriba, que es C2, C3, ¿cierto? C2 por C3 dividido en C2 más C3 por el voltaje. El voltaje lo tenemos acá, sería C1V0 por C2 más C3, ¿cierto? Dividido C1, C2 más C3 más C2 por C3. ¿Ya? Aquí puedo simplificar este C2, C3 y fácilmente arriba me queda finalmente V0, C1, C2 por C3 y todo dividido en C1, C2 más C3 más C2 por C3. ¿Listo? Entonces, esta es la carga que encierra, ¿cierto? La equivalente de la capacitancia 2 y la capacitancia 3. ¿Ok? Pero claro, a mí no me están preguntando eso. Me están preguntando cuánto es la carga y voltaje que almacena cada capacitancia. Entonces, ¿qué es lo beneficioso de esto? Que si yo vuelvo a tener mi sistema original, ¿cierto? Tengo la capacitancia 1 que conozco ya todos sus datos. Y bueno, el C23 lo vuelvo a las dos capacitancias, ¿cierto? Capacitancia 2 y la capacitancia 3. Yo sé que no comparten el mismo voltaje, ¿cierto? Este voltaje es distinto de este, pero sí comparten la misma carga, ¿cierto? Como C23 guarda esta carga, ¿cierto? Esta carga se va a... va a ser la misma que van a almacenar esas C2 y C3, ¿ya? Entonces, carga 2, 3 va a ser igual a la carga 2 y va a terminar siendo la carga 3, ¿cierto? Esa es la que va a estar circulando en esas dos capacitancias por el hecho de estar en serie, ¿ya? Y bueno, y va a ser V0, C1, C2, C3, dividido en C1 y todo eso. Entonces eso es lo que podemos poner acá. Voy a ponerlo así en grande. Esto va a ser V0, C1, C2 por C3, dividido en C1 por C2 más C3, más C2 por C3. Y abajo exactamente lo mismo, V0, C1, C2, C3, dividido en C1, C2 más C3, más C2 por C3. ¿Ya? Bueno, entonces ya conozco dos datos de cada una de estas capacitancias, ¿cierto? Conozco la capacitancia y conozco la carga encerrada. Entonces, por la definición de capacitancia nuevamente podemos encontrar el voltaje. ¿Cómo? Bueno, multiplicando el voltaje y dividiendo la capacitancia. Entonces, ¿qué sabemos? Que el voltaje que va a encerrar 2 tendría que ser la carga que encierra 2 dividido en la capacitancia 2. ¿Ok? La capacitancia 2 es dato, la carga 2 la encontramos antes, ¿cierto? Que sería V0, C1, C2, C3 dividido, ¿cierto? En C1, C2 más C3 más C2 por C3 y esto dividido en, ¿cierto? En C2.
Simplificamos rápidamente los C2 y nos queda sencillamente V0, C1, C3, dividido todo esto en C1 por C2 más C3, más C2, C3. ¿Ya? Este es el voltaje que tiene 2 y asimismo el voltaje 3 tendría que ser la carga que almacena 3, que es la misma que almacena 2, ¿cierto? Dividido en la capacitancia 3. La capacitancia 3 es dato, la carga 3, perdón, ya la encontramos, que es la misma de arriba. V0, C1 por C2 por C3, ¿cierto? Todo dividido en C1, C2 más C3, más C2 por C3. Y esto dividido en C3. Simplificamos los C3 y nos queda algo muy parecido de lo de arriba. V0, C1, C2, dividido C1, C2 más C3, más C2 por C3. Y esas son las últimas dos respuestas que irían acá. V0, C1, C3, dividido en C1, C2 más C3, más C2, C3, ¿cierto? Y abajo sería V0, C1, C2, dividido C1, C2 más C3, más C2, C3. ¿Ok? Perfecto. Un comentario rápido sencillamente debería ver que, claro, aquí C1 al cuadrado, cierto, es C1 por C1 y por V0. C1 por V0 era lo que habíamos encontrado antes, la carga inicial, y bueno, y todo lo que queda, C1 por todo esto tendría que ser como un porcentaje, ¿cierto? Una fracción de Q, ¿sí? De la carga. Asimismo, acá quedaría todo esto en función, ¿cierto? Todo esto es el mismo porcentaje que estaba acá, pero ahora para el voltaje es sub 0. Entonces aquí es como se van repartiendo en todas y cada una de las cargas. Y para responder la C bastaría sencillamente reemplazar, ¿cierto? Los datos que tenemos, que V0 es 35 voltios, C1 es 4 microfaradios, C2 es 6 microfaradios y C3 es 2 microfaradios.